Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a continuar con la serie de magnetismo. Este es el quinto video de la serie. Hoy vamos a continuar haciendo ejercicios como en el video anterior acerca de la intensidad del campo magnético en algunos imanes comerciales. Y bueno, para esto vamos a recordar brevemente que ya habíamos visto la analogía entre la fuerza de gravedad, magnetismo y electricidad, que comparten fórmula y la forma de dispersión de la fuerza, como actúa a distancia. También habíamos visto que ahorita para nuestros fines inmediatos la unidad internacional de la medida del campo magnético es el Tesla, aunque también se puede medir en Gauss y un Tesla son 10.000 Gauss y de hecho comercialmente los imanes se venden más en Gauss. Ahora, también habíamos hecho un ejercicio de cómo calcular la intensidad de un polo magnético para un par de imanes iguales, haciendo que la fuerza gravitacional y la magnética fueran iguales en el punto de equilibrio. Despejamos el valor del polo magnético y entonces hicimos el análisis tanto de dimensiones como operacional y finalmente promediamos para los dos imanes y alternamos los imanes uno arriba uno abajo y nos quedó un valor de 68 amperes por metro. También calculamos en el video anterior tres campos magnéticos. El primero fue tomando en cuenta este imán, el campo magnético que está ejerciendo a la altura donde está este otro imán, suponiendo que este otro imán no estuviera presente. Entonces nos dio este valor de 34.12 Gauss, 3.4 militeslas. También hicimos un ejercicio suponiendo que estaban igual los dos imanes, pero aquí que estaban en repulsión, precisamente por eso se mantenía levitando este imán sobre este otro. Pero exactamente a la mitad, ¿qué intensidad tendría el campo magnético si en vez de estar en repulsión estuvieran en atracción? Recordando nuevamente que si están en repulsión en el centro, los dos campos magnéticos se anulan, dándonos entonces, si estuvieran en atracción, que estos dos imanes tendrían una intensidad en el centro de 272 Gauss o 27 militeslas. Y bueno, para el ejercicio 3, finalmente, en el video anterior, vimos la intensidad de campo magnético en la superficie del imán, para lo cual sí es necesario tomar una medida lo más exacta posible. Y entonces nos dio que comercialmente este imán es de 3600 Gauss, lo cual es completamente tal cual como si fuera de catálogos, así lo pides. De hecho, así lo vendían en la tienda donde lo compré, de 3600 Gauss o 360 militeslas. Y bueno, ahora vamos a analizar tres pares de imanes comerciales de ferrita y un par de imanes de neodimio. Y bueno, entonces lo que vamos a proceder a hacer, bueno, es que tenemos tres imanes. El primero de ellos es el par chico. Medimos la anchura del par. Para los que no sepan leer el vernier, vamos a recordar que la primera línea de aquí abajo nos dice la medida a donde apunta aquí arriba. Entonces, vamos a tener en cuenta presente esta línea y donde apunta hacia arriba. Aquí son 2 centímetros, este es 1.5, entonces aquí es 1.6. Entonces, esta línea nos dice que mide 1.6, pasa de 1.6, pero no llega a 1.7. Para obtener la fracción de los milímetros, entonces la decimal de milímetros, entonces lo que hay que hacer es contabilizar las líneas hasta que una de aquí abajo coincide con una de aquí arriba. Y vemos que es en esta parte exactamente, es la quinta línea. Entonces, esto mide 1.6 con 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, con 5 centésimas de centímetro, entonces mide 1.65 centímetros. Y bueno, entonces, el siguiente par, el par mediano, medimos su anchura del par, entonces vemos que está en 2.4, aquí sería 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, es lo que nos apunta la línea de aquí abajo. Ajá, entonces este es 2.4, es el que vamos a tomar como referencia. Ahora volvemos a contabilizar cuál de las líneas de aquí abajo coincide con la de arriba, y aquí se logra ver que es esta. Esta se pasa por poquitito, esta coincide bien, esta también podría coincidir, pero normalmente se toma la primera. Entonces nos quedamos con que es 1, 2, 3, 4, 5 nuevamente. Entonces mide 2.45. Ajá. Ahora, el siguiente par, el par grande. El par grande entonces al medirlo
vemos que la primera línea está pasando los 2 centímetros. Ahí está. Entonces mide 2 centímetros. Nuevamente la que coincide es la del 5. Entonces mide 2.05 centímetros. No llega a 2.1. Aquí sería 2.1, pero no llega al 2.1. Entonces nos quedamos con 2.05. El último caso, los de neodimio, los medimos. Esta es la línea del 1, la del 0.9, 0.8 centímetros. Veamos, esta línea pasa la del 0.8 centímetros. Entonces, la que vemos que coincide es esta, la de 0.1, 0.2 con la del 1. Entonces, mide 0.82 centímetros. Ahora, para todos los casos vamos a necesitar el radio para calcular la intensidad del campo magnético en la superficie del imán, tal como lo hicimos en el video anterior. Entonces, aquí nada más estamos midiendo el espesor de uno solo de los imanes. Entonces, nada más dividimos esto entre la mitad y obtenemos así el radio efectivo con el que vamos a trabajar para la fórmula, la mitad de 0.82, 0.41. Aquí estamos midiendo 2, entonces lo que vamos a hacer es dividir este valor entre 4. Entonces el valor que vamos a trabajar es 0.51 para medir el campo magnético en la superficie. Aquí también estamos midiendo 2, entonces 0.45 entre 2 toca 0.61. Aquí también 1.65 entre 4 toca 0.41. Entonces, como estamos midiendo por pares, nada más dividimos entre 4 cada uno de estos valores, excepto este. Aquí nada más medimos 1, entonces dividimos entre 2. Bueno, si se preguntarán por qué lo medí entre 2, es un poquito más exacto para obtener el espesor del par, ya que vamos a trabajar en realidad con un par. Y aquí, ¿por qué no lo hice con par? Porque cuando tienes dos imanes de neodimio juntos, como es ferromagnético mi vernier, entonces separarlo cuesta mucho más trabajo y tengo miedo que se vaya a deformar un poco más. Y bueno, entonces vamos a vamos a proceder a pesarlos. Entonces para eso usamos esta báscula. Primero pesamos el par chico. Y ahí está. Entonces lo ponemos en la báscula. Vemos que pesa 90 gramos, que es la primera captura de pantalla. Le vuelvo a oprimir ahí la báscula para ver que vuelva a regresar a los 90, porque a veces, como es de resorte, es china, igual si la calibras mal de esta parte, igual te pasas al dar el número de vueltas, queda descompuesta. Bueno, se zafa el engranaje que tiene dentro. Entonces, ahora el mediano, al pesarlo, vemos que pesa 230 gramos, el cual coincide con la segunda toma de captura de pantalla. Perdón, 210 gramos, no 230, 210 gramos. Y es lo que tenemos aquí registrado. Ahora los imanes grandes. Los imanes grandes, nuevamente, al pesarlos vemos que llegan hasta 290 gramos. Y es esta captura de pantalla. Nuevamente, como el engranaje es ferromagnético que tienes en estas básculas, entonces para medir al imán de neodimio lo hice solo, no lo hice por pares. Bueno, ahí estamos viendo el tamaño comparativo de los tres pares de imanes que vamos a trabajar, de los cuales vamos a calcular su intensidad de campo magnético superficial. Ahora el imán de neodimio. Y vemos que solo pesa 130 gramos, que corresponde a la última captura de pantalla, que es 130 gramos. Y bueno, entonces ahora vamos a medir la distancia que separa los imanes. Este es el par chico, los puse en un tubo de PVC para que se mantuviera flotando uno sobre el otro. Procedemos a medir. Lo óptimo fuera que debería ser con un vernier, pero mi vernier es ferromagnético. Voy a tratar de conseguir uno que no sea ferromagnético, alguno más preciso. Y bueno, entonces ahí medimos las distancias.
En la captura de pantalla nos quedamos con la que es en 3.7 centímetros, que corresponde a esta imagen. Ahí, 3.7 centímetros. Y bueno, ahora medimos la distancia que separa los imanes grandes, igual mediante levitación magnética uno sobre el otro hasta que las dos fuerzas son iguales, tanto el peso como la repulsión magnética. Este era un poquito más ancho, entonces utilicé algo un poquito más ancho que el tubo de PVC. Igual medimos la distancia. Ahí sería de centro a centro. Ahí está este cero está en el centro. Aquí sería de esta posición hasta acá. Y es la que nos quedamos aquí en la captura final de pantalla. Y finalmente el último par de imanes. Bueno, el último par que vamos a trabajar de esta forma. También como estaban, como tenían un mayor diámetro interno a la dona, entonces utilicé algo que fuera todavía más ancho, en este caso una probeta de vidrio. Ahí sí los pongo con sumo cuidado porque si no se rompe la probeta. Y ahí se mantiene flotando uno sobre el otro. Y al tomar las distancias, vemos que es de 2.6 centímetros la distancia que los separa. Correspondiendo a puede corresponder a esta toma de captura de aquí a aquí, 2.6, o de centro a centro, aquí sería el centro, 2.6, o de extremo a extremo, aquí está el 0, entonces aquí también 2.6 aproximadamente, ahí se ve en la imagen. Y bueno, entonces calculamos el polo de los imanes chicos. Ya teníamos la captura de pantalla, que la distancia que los separaba era de 3.7 centímetros. Entonces, la masa de estos es de 45 gramos. Recordemos que el par pesaba 90 gramos. Entonces, de manera individual pesa 45 gramos. Tenemos 45 gramos aquí levitando. Y este tenía de espesor 1.65 centímetros. Esto es lo que medimos con el vernier. Entonces, precisamente para hacer el par como medía 1.65 centímetros, entonces para hacer esta medición necesitamos nada más uno. Recordemos que el par medía 1.65, este y este, entonces uno solo mide la mitad de 1.65, es decir, 0.875 centímetros. Ahora a esto le vamos a sumar la distancia que los está separando, que es de 3.7 centímetros, entonces esto nos da 4.525 centímetros en total. Eso es lo que vamos a sustituir en esta fórmula, que es la que habíamos utilizado en la sesión anterior, no desde el tercer video. Y bueno, entonces 45 gramos son 0.045 kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo, la distancia que los separa, que es esto en centímetros, ahora lo pasamos a metro, ahora va al cuadrado, la constante 10 a la menos 7 newton sobre metro cuadrado, todo esto elevado a la 0.5. Desarrollando 0.045 por 9.8 me da 0.441. 0.045 elevado al cuadrado me da esto, 0.002. Esta la mantuvimos, ahora desarrollamos este producto, entonces nos da esto, 9/10 milésimas, por estas 9/10 milésimas, ya nada más dividimos entre la constante y nos da entonces 9029, esto vamos a sacarle la raíz y entonces el valor del polo es de 95 amperes por metro para el par chico. Vamos a hacerlo ahora con los imanes medianos. Aquí tenemos la distancia, 4 centímetros. El par mide 210 gramos. Entonces uno solo mide 105 gramos. Este es su valor en kilos. Ahora, el par nuevamente medía 2.45 centímetros. Solamente vamos a tomar uno.
Entonces vamos a ver que al tomar un valor nada más uno solo de los imanes, 2.45 entre 2 toca a 1.225. A esto le sumamos los 4 centímetros que los separan, nos da este valor. Entonces vamos a sustituirlo en la fórmula. Sustituimos todos los valores en la fórmula. Aquí está el 0.105 kilogramos, que es la masa del imán que está flotando, la gravedad, el radio que lo separa y la constante. Entonces, este por este me da 1.29. Este valor al cuadrado me da 2 milésimas. Desarrollamos este por este. 1 por 2 milésimas me da, sigue siendo 2 milésimas, casi 3. Entonces ya las dividimos entre la constante y nos da 28.092 amper cuadrado metro cuadrado. Sacamos la raíz y nos queda de 167.6 amper por metro, el valor de este par magnético. Y bueno, vamos a hacerlo ahora para los imanes grandes. La distancia que los separaba era de 2.6 centímetros. Nuevamente, si estos miden 290 gramos el par, entonces uno solo mide 145 gramos, o sea, 0.145 kilogramos. El par, nuevamente de espesor, medía 2.05 centímetros el par. Entonces uno solo mide 1.025. Sumamos estos dos valores, este es el radio que los separa, sustituimos en la ecuación. Entonces aquí está los 145 gramos, la gravedad, el radio, lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces la masa por la gravedad, aquí me da el valor ya en newtons. Recordemos que los newtons son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, por eso queda así. Y entonces ya nada más este valor al cuadrado, como está en metros, queda en metro cuadrado. Entonces al multiplicar este por este queda newton por metro cuadrado. 1.4 por 1.3 milésimas me da 1.8 milésimas. Ya nada más dividimos entre la constante y me da el valor de 18.762. Igual aquí, estos newtons, con estos newtons se anulan y ya nada más este valor que está dividiendo sube multiplicando y ya nada más quedan los metros cuadrados acá. Y entonces ya nada más sacamos la raíz, quedando para este par de imanes que es de 136 amper metro. Y bueno, ahora vamos a hacerlo para los de neodimio. ¿Qué hicimos para los de neodimio? Para sacar el valor de los imanes de neodimio, como no podíamos ponerlo uno levitando sobre el otro, lo separamos por dos placas de vidrio. Dos vidrios. Entonces, aquí van a estar en la tracción. Entonces, vamos a medir la distancia, que es la máxima que los puede separar. Entonces, aquí tengo este imán sobre un platito de unicel que está aportando aproximadamente 4 milímetros de espesor. Entonces vemos que a esa distancia de la separación de las placas de vidrio más el platito de unicel no se alcanzan a pegar los imanes. Ahora quito el platito de unicel y trato de volverlos a unir y vemos que a esa distancia ya se puede mantener levitando. Más bien ya la tracción es suficiente para vencer al peso. Obviamente si cualquier fuerza que lo desequilibre hace que caiga el imán. Entonces tomamos este valor como el máximo que soporta para que el peso sea igual a la fuerza magnética. En este caso las fuerzas están invertidas. Vamos a determinar la distancia. Ya habíamos visto la distancia de este es el espesor de los imanes. La distancia que medimos de separación fue de 8.64 centímetros. Aquí vemos esta es la línea del 9, la del 8.5, 8.6 y entonces la que coincide es esta, la octava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La que coincide es la octava, entonces mide 8.64 centímetros. Entonces el radio que vamos a tomar es de los 8.64 centímetros, que era la separación entre las placas de vidrio, más el espesor del imán, el .82, me da 9.5 centímetros. Aquí vemos la imagen. Aquí estaba levitando, perdona, este imán es el que estaba trayendo. Entonces aquí vemos la medida del vernier. Esta es la captura de pantalla de aquí. Aquí es como se veían. Había dos grandes libros separando las dos placas de vidrio. Aquí vemos cómo están unidas. Precisamente al agregarle aquí un platito de unicel, esos 4 centímetros que aportaba el platito,
ya era suficiente para que este imán cayera. Entonces aquí unos cuantos milímetros más hacía que el imán de abajo cayera por su propio peso. Pero aquí la fuerza magnética es mayor al peso, como vimos aguanta un poco de movimiento. Aquí hay otra imagen. Entonces la separación entre estas dos placas vemos que es de 8.68. El radio que vamos a trabajar entonces es de 9.5 centímetros. Los imanes que no tienen en este caso un agujero en el centro que nos permita mantenerlos equilibrados, podemos utilizar este mecanismo de donde el peso nuevamente es igual a la fuerza magnética para calcular su polo. Una vez me comentó un alumno al ver este mecanismo, me dijo, ¿y por qué no lo pone mejor entonces en un tubo de PVC o algo, un tubo que quepa perfectamente el imán y no alcanza a darse vuelta? Es muy difícil, muy difícil. Tendría que ser súper justo el tubo y aún así no te aseguro que no va a dar la vuelta. Y si da la vuelta, la fuerza con la que se estrellan hace que se salgan pedacitos volando del imán. De hecho, se pegan tan fuerte que sacan chispas estos. Significa que la fuerza del impacto eleva la temperatura más allá de 500 grados. Localmente, temporalmente, pero es suficiente para si una de estas astillas se incrusta en tu piel, va a causar una herida de consideración. Y bueno, vamos a calcular ahora la magnitud de los polos del imán de neodimio. La masa que vemos que era de 130 gramos. El radio vimos que era de 9.5 centímetros. Sustituimos en la fórmula. Aquí están los 130 gramos pasados a kilos. La gravedad. La distancia de 9.5 en metros, queda así. Y ya nada más la constante. Entonces 0.13 por 9.8 es 1.27. Los 9.5 centímetros al cuadrado queda así, ya en metros cuadrados. Y ya nada más multiplicamos este por este, quedando este valor, dividimos entre la constante y entonces nos queda un valor de 114.978.5 amperes cuadrado, metro cuadrado, sacamos raíz y queda de 339.08 amper metro el valor del polo. Y bueno, entonces vamos a calcular los campos magnéticos. Como siempre, lo más poderoso es lo más ocurrido. Entonces, primero el campo magnético de los imanes de neodimio. Entonces, ya habíamos visto que el espesor de estos era de 0.82 centímetros. Aquí está la toma de captura de pantalla. Entonces, es de 0.41 centímetros el radio que vamos a trabajar ahora. El polo lo calculamos, 339. El diámetro, aquí está. Entonces lo sustituimos en la fórmula de campo magnético, que es igual al polo por la constante entre el radio al cuadrado. El polo de 339 por 10 a la menos 7. En todas las operaciones normalmente uso decimales. Si aquí no las muestro es porque el espacio luego no me lo permite. Pero si ustedes hacen las operaciones en casa, estoy utilizando decimales, muchas decimales. Todas las que me da la calculadora, de hecho. Y bueno, entonces 339 por 10 a la menos 7, entonces queda este valor. Aquí se ve que si usé las decimales, el 0.84 que está aquí. Y bueno, entonces el 4.1 milímetros elevado al cuadrado queda esto, ya en metros cuadrados. Hacemos la división, queda 2.017 newton sobre amper cuadrado, lo cual es equivalente a los teslas. Y por lo tanto, como un tesla son 10.000 gauss, entonces 2 teslas son 20.000 gauss. Entonces, estas cosas tienen 20.000 gauss en su superficie. Y es así como los pides en la tienda donde los venden, que no son muy comunes. Ahí está de 30.000 gauss. Pero ya son palabras mayores. Y bueno, entonces vamos a hacer ahora los chiquitos. El par de los chicos ya vimos que su radio también era de 0.41, curiosamente, pero su polo era de 136. Entonces sustituimos estos valores en la fórmula. 136 por la constante entre 4.1 milímetros al cuadrado. Entonces esta parte de abajo quedó exactamente idéntica que en el caso anterior. Aquí sí cambió. Entonces al hacer la división queda de 0.81 newton sobre amper cuadrado. Este es 0.8 teslas. Entonces son 8000 Gauss. Estos imanes chiquitos son de 8000 Gauss. Curiosamente, eso es un valor bastante considerable. Este, Aquí estas decimales salen un poco más altas de lo que es comercialmente igual y es también el valor que calculamos, si es más alto que lo que venden comercialmente. Normalmente no debe de dar más bajo porque entonces el proveedor ya está con incumplimiento, obviamente tiene tolerancia, pero estos imanes si los compras así, los pides de 8000 Gauss. Recordemos que en el problema
que vimos en el video 3 salía de 3600 Gauss. Ahora los medianos, estas son sus medidas, 0.65 centímetros de su radio de cada uno. Su polo era de 167 ampermetros. Ahí está el radio, lo sustituimos en la fórmula. Entonces todo esto lo sustituimos, quedando de esta manera. Hacemos la división, 0.45 teslas es el valor. Entonces el valor del campo magnético en la superficie es de 4500 Gauss. Y finalmente los imanes grandes, que su radio era de 0.51 centímetros. Ese es el polo, ese es el radio, sustituimos en la fórmula. Aquí están los 136 ampermetro por la constante entre el 0.51 centímetros elevado al cuadrado. Ya está el valor aquí en metros cuadrados. Este es el valor del polo por la constante. Hacemos la división y queda 0.52 teslas. Lo dejamos en 0.5 teslas. Eso significa que estos tienen un valor superficial de 5000 Gauss. Entonces son un poco más potentes en su superficie que los imanes que son anchos. Bueno, los que siguen, que son los medianos, pero no son tan potentes como los pequeños y muchísimo menos que los de neodimio, que tienen 20.000. Entonces tienen la cuarta parte de la intensidad de campo magnético en superficie. No se dejen engañar, en realidad el campo magnético en la superficie no nos dice mucho, sino cómo disminuye a distancia. Vamos a hacer ahorita ya nada más como ejercicio final el cálculo del campo magnético de estos. Vamos a ignorar que tenemos estos imanes de ferrita unidos a los de neodimio. ¿Esto por qué? Porque primero no les he mostrado estos imanes y segundo vamos a considerar que son despreciables comparados a los de neodimio. Entonces vamos a calcular el campo magnético de estos, que tienen una altura de 7 centímetros. Entonces vamos a calcularlo formando un triángulo rectángulo a una distancia considerable, no en el mismo eje que se encuentra el campo magnético, sino en otro eje. Entonces para esto vamos a acotarlo. Entonces a la distancia del centro, desde la superficie al centro del campo magnético, es de la mitad de 7, o sea 3.5 centímetros. Vamos a tomarlo un poco más arriba el valor, aquí, la distancia, aquí arriba, sobre este mismo eje ahorita, 3 centímetros más, y decimos que son 6 centímetros desde el centro hasta donde está el punto que vamos a tomar como referencia. Ahora nos vamos a desplazar para acá 10 centímetros. Y es ahí donde vamos a tomar entonces el valor del campo magnético en este punto. Entonces, la distancia que vamos a tomar es la hipotenusa de este triángulo que se está formando, y esto nos da de 11.66 centímetros. Ahora sí, vamos a sustituir en las fórmulas. Cada uno de estos tiene un valor de 339 ampermetro. Tenemos 6 imanes. El radio lo vamos a tomar de 0.11 metros, que son mis 11 centímetros de aquí. Vamos a sustituirlo en la fórmula, quedando así los valores sustituidos. Desarrollamos. Todo esto multiplicado queda este valor. El punto 11 elevado al cuadrado queda así. Entonces el campo magnético es igual a 0.014 teslas, es decir, 14.9 militeslas. Podríamos decir 15 Gauss, perdón, 150 Gauss. Vamos a quedarnos aquí con el valor de 14 militeslas. Ese es el ejercicio que hicimos en el video 3. Vemos que precisamente a esta misma distancia, para los imanes pequeños, para una distancia en el mismo eje, para empezar es el mismo eje, tenemos 3 militeslas de intensidad de campo magnético. Entonces la intensidad que estamos midiendo para el conjunto de todos los de neodimio es aproximadamente 4 veces más, pero no está sobre el mismo eje. Esta es cuando se están apoyando dos imanes, pero a una distancia mucho más pequeña, 2.5 centímetros. Aquí vemos que tiene casi el doble de la intensidad de campo magnético que estamos midiendo, pero están sobre el mismo eje. Y bueno, ya nada más era eso, nada más para comparar que no era tan pequeña la intensidad de campo magnético que estamos viendo. Esa intensidad de campo magnético la vamos a trabajar en otro video, pero por el momento es todo. Gracias por su atención y hasta la próxima. Espero que les sea de apoyo y de ayuda los problemas que vimos aquí. Gracias.